bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIS Radio TV. Nuestro programa de hoy se titula Afecto y alimentación, una relación inseparable. Desde nuestra más tierna infancia hemos asociado inevitablemente la comida al afecto. Desde que éramos bebés y nos daban el pecho o el biberón, nuestra figura de referencia, no solo nos nutrían con alimento físico, sino también emocional. La presencia y la calidez estaban en ese contacto. Hoy volvemos a esos primeros momentos de vida y hablaremos de la importancia de la lactancia materna y el vínculo. Todos hemos experimentado en algún momento de la vida cómo en situaciones de mayor estrés vamos a comer algo dulce para calmarnos. ¿Os podéis imaginar la asociación tan interesante que existe entre nutrirnos de comida y de afecto? Hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con Juanma Morillo Velázquez, licenciado y doctor en odontología, experto en promoción de la salud en la comunidad, también tiene un máster en musicoterapia, es experto en inteligencia emocional, tiene formación en salud mental perinatal, lactancia, apego y trauma en MDR y en Brainspotting. Y desde el 2014 se dedica a acompañar a adultos y a madres con bebés en sus dificultades emocionales, siguiendo este enfoque que hemos hablado sobre el trauma, con la adaptación de técnicas de musicoterapia para la regulación de las emociones. Bienvenido, Juanma, muchas gracias por estar aquí de nuevo, por lanzarte, ¿no? ese nuevo gancho. ¿Te vienes otra vez de nuevo a hablar de todo esto tan interesante? Y aquí que estás. Muchas gracias, Paula, por invitarme de nuevo y permitir este espacio para hablar de un tema que creo que es muy, muy bonito y muy interesante y importante. Y además creo que necesitamos sensibilizar un poquito más, ¿no? a la sociedad y tenemos un poco ese compromiso, ¿no? interno de sensibilizar un poquito más. Eso es, creo que hace mucha falta ir haciendo una labor gotita a gotita para que sea un mensaje que cale en la sociedad a todos los niveles, tanto en la población como en los gobernantes de una u otra forma, pero sobre todo en la población, yo creo, en el tú a tú, para que realmente pueda haber mayor conexión con nuestra esencia como humanos. De hecho, si vamos cambiando eso, yo creo que así es como vamos a ir cambiando un poquito el mundo, ¿no? Eso es. Pues nada, yo quería empezar ya a preguntarte, ¿no? Esta relación tan potente que hay entre el vínculo y la lactancia, que es como el primer momento, ¿no? en el que un bebé se conecta con la comida, o como tú expresas, que lo expresas de una manera muy bonita, el vínculo a través de la lactancia. Claro, yo pensaba que al final cuando una mamá está alimentando a su hijo, no está dándole solamente leche, ¿no? Es que al final es inevitable que la comida está asociada a amor, y para todos es de esa manera, ¿no? Yo siempre digo que la comida es el vehículo por el que recibíamos ese alimento afectivo, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Qué podemos contar un poco? Eso es, la verdad es que es cierto que la lactancia se asocia habitualmente únicamente a la parte de nutrición física, por decirlo de alguna forma, de alimento, pero realmente no hace tantos años, es decir, que quizá de hace 20, 25 años se ha hecho un gran avance en modificar la mirada hacia la lactancia, no solo por lo que significaría la leche materna como alimento, sino sobre todo por todo el engranaje de interacciones que permite un hecho aparentemente instintivo para el bebé, pero no tanto para la mujer, es decir, que ahí hay un aprendizaje importante. Y que ese vamos a decir, ese hábitat que se crea permite lo que es nuestro desarrollo cerebral, nuestra vinculación, nuestra conciencia corporal, es decir, es que es un entorno mágico desde mi punto de vista. Hay un neonatólogo que tuve la suerte de poder, suele venir una vez al año a Madrid, se llama Niels Bergman, y él ha trabajado mucho con el contacto piel con piel. Y tiene una frase que siempre la pone en sus cursos 40 veces, es decir, cada nuevo concepto vuelve a repetir la frase, pero es como que estamos programados, o el bebé cuando llega está programado para que su hábitat natural sea el cuerpo de su madre. Y realmente la lactancia es, podemos decir, que el cable que permite esa conexión, pero todo lo que es el contacto a través de la mirada, del tacto físico directamente, la voz, los arrullos que se pueden hacer, todo ese entorno de amor
es lo que nos permite, en cierto modo, construir nuestro sentido de identidad también y percibir si nuestra forma de estar en el mundo es segura o no. Y ahí está la lactancia. Sí, el bebé viene, como tú has dicho, ¿no? Programado. De hecho, hay muchos vídeos que la gente puede mirar y buscar en internet, que si pones a un bebé en la cadera de la madre, el bebé de manera natural va rectando. Si tienes mucha paciencia, hay que tener mucha, ¿no? Así una cadencia muy, muy lenta, porque la tendencia es como, venga, vamos a ayudarle, ¿no? Y de alguna manera, pues a través del olor, ¿no? El bebé va llegando al pecho y va reconociendo el calostro, que es la primera leche, ¿no? Que aparece, que no es que sea leche, pero es casi... ¿no? Es una vacuna natural. Eso es. Es importante además algo que has dicho, que es los tiempos. Uh-huh. Estamos acostumbrados como adultos a un tiempo cada vez más rápido, sobre todo en la sociedad en la que estamos, y creo que no somos totalmente conscientes de que seguramente nuestro tiempo natural como humanos es mucho más lento. Y claro, un bebé viene con esa programación, es decir, viene con la programación de reptar, de reconocer a través del cuerpo de su madre hacia dónde se tiene que orientar gracias a su olor, ese calostro que es tan necesario y que le recuerda al líquido amniótico donde ha estado antes viviendo unos cuantos meses. Pero todo esto requiere cuidarlo con mimo, es decir, requiere tiempo, paciencia, muy importante en los adultos. Y ya no solo hablo quizá de la madre o de la pareja, sino también de los profesionales que acompañan este momento. Y creo que ahí también hay una labor importante de sensibilización respecto a lo que supone el nacimiento para ambas partes de la diada, de la pareja que se forma, mamá-bebé. Y creo que ese respeto de los tiempos todavía nos cuesta mucho comprenderlo en el momento y en las semanas siguientes. Eso es. Pues claro, pues si ponemos a un bebé en la cadera y va poquito a poco subiendo, hay un momento además muy, muy crítico que también el bebé, bueno, todavía no ve bien y entonces está simplemente a través del olor intentando buscar, ¿no?, dónde tengo que succionar, porque el bebé viene con ese rectado, ¿no?, ese reflejo natural y también con la succión y necesita hacer eso, ¿no?, viene preparado y programado para esto y necesita ese tiempo porque hay un momento ahí como en los vídeos muy bonito en el que se ve que no termina de atinar, ¿no? Es como, ay, no, y claro, la tendencia de los profesionales y de una madre que a lo mejor no sabe sobre esto es ayudarle, ¿no?, y colocarle cuando él necesita, ¿no?, hacer esta impronta, ¿no?, esta primera impronta que la llaman, ¿no? De hecho, yo escuché una vez una cosa muy bonita también, y es que el pecho materno se pone más oscuro porque los bebés, ¿no?, tienen una discriminación entre blanco y negro mucho mayor. Entonces, fija, o sea, es que el cuerpo es, ¿no?, completamente sabio, ¿no? Todo es perfecto. Claro. Cuando lo permitimos. Claro, claro. Sí, Eso sí. es. Uh-huh. Eso es. La verdad es que creo que ahí la labor de apoyo sobre todo es que alguien experimentado en este sentido, en este acompañamiento, pueda dar, yo creo que la paz, la serenidad, la confianza, también para que la madre aprenda también a escuchar en ese momento, que al final es instintivo cuando lo permitimos, pero es verdad que hay, yo creo que es lo que se ha perdido, la medicalización de todo lo que es la llegada al mundo. Creo que esto me conecta tanto la llegada como la partida, es decir, porque cuando hablamos de cuidados paliativos, que no tiene nada que ver, pero me viene porque es un campo que también me ha resultado familiar, cada vez más se tiende también al tema de facilitar la atención domiciliaria, es decir, un entorno donde haya un apego seguro para poder irse. Y la llegada es igual. Es igual. Entonces esa función que yo creo que es de tribu, aunque a lo mejor no sea dentro de la familia, que sean con profesionales, pero con un enfoque muy, muy desde ese acompañamiento para fortalecer la confianza y permitir estos procesos naturales. Sí, igual que el nacimiento es la partida, ¿no? Y tener una partida natural, de hecho se van a lugares, ¿no?, más tranquilos, es así, ¿no? Es algo igual que cuando una madre va a dar a luz, que va a una cueva, ¿no? Es como esa sensación de mamífero, ¿no?, encerrado en una cueva, ¿no? Y sé que hubo un boom del tema del biberón, que esto ocurrió, ¿no?
de alguna manera esto tenía un sentido, ¿no? En un momento determinado es como, bueno, si el bebé no se agarra, si el bebé, ¿no? Es como enseguida llegaba el biberón. Y además de eso es que hemos dejado de tener tribu. Y es verdad que las mujeres han perdido mucho esa conexión con la lactancia, de ver a una vecina, cómo daba el pecho. Y al final siempre se aprende a través de la mirada. Y todo eso se ha perdido, ¿no? Y cuando lees un poco de lactancia, lo primero que te hacen las asesoras de lactancia es preguntarte, oye, ¿tienes contacto con gente que da el pecho, ¿no? O sea, ves a alguien, ¿no? Hacerlo, a tu madre, ¿no? ¿La has visto a tu madre o has visto a alguien, ¿no? Hacerlo de alguna manera, porque se aprende de esa manera, ¿no? Y todo esto lo hemos perdido mucho, se ha ido perdiendo. Totalmente. La verdad es que es cierto, cuando quizá yo un poco esta historia la conocía menos, pero a medida que me fui formando en el ámbito de la lactancia, todo lo que fue el proceso de incorporación de la mujer al ámbito laboral, ya desde la última parte de la revolución industrial, desde comienzos del siglo XX, que fue cuando en cierto modo despegó toda la industria alimentaria de los sucedáneos de la leche, de lo que es la leche de fórmula. Es verdad que ahí, en cierto modo, pues hubo una campaña, vamos a decir, bastante de las mejor que se han hecho a nivel de marketing, que tuvo un calado en la población a nivel mundial, es decir, que cambió la percepción de pensar que la leche materna era lo mejor y la lactancia materna, y facilitar, en cierto modo, la cultura del biberón por el interés de una rápida incorporación de la mujer al mundo del trabajo y también, en cierto modo, acompañado por todo lo que es la evolución del movimiento feminista. Es decir, que socialmente han sido muchos factores que llevaron a un punto más o menos en los 80-90, donde las tasas de lactancia en los países occidentales eran mínimas. Eso es muy curioso, ¿no? Cuando en realidad... Eso es. ¿No? ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando, no? Y claro, con lo que comentabas también de lo que es la tribu, sobre todo en el entorno familiar, es cierto que gran parte de las madres en este momento, sus propias madres, realmente no tuvieron tampoco ese acceso a la lactancia, sino que también ya estuvieron inmersas en la cultura de biberón o con mucha presión, por lo menos. Entonces, recuperar todo eso, la verdad es que ahí es cierto que los grupos de apoyo a la lactancia o todos o a la crianza, porque también creo que hay mucha radicalización muchas veces cuando hay mujeres que no se sienten preparadas para ofrecer su lactancia natural. Y es totalmente respetable desde el proceso de cada persona, pero por eso al acompañar en qué hay detrás de esa dificultad, por ejemplo, y en el grupo, todo eso puede plantearse y de una forma respetuosa acoger a todas las experiencias de maternidad. Pero es verdad que se ha perdido el ejemplo dentro de la familia en las últimas generaciones también por esta cultura de biberón que todavía sigue muy impuesta, incluso a través de los juguetes. Es decir, pensamos que regalar cuando viene un peque y nos acordamos o del biberón o del chupete o del carrito, es decir, todo aquello que supone separación muchas veces del Qué curioso, ¿no? No había pensado, pero es muy curioso esto. Y esto que dices también, ¿no? El respeto al tipo de maternidad que desea cada persona, porque a lo mejor para una mujer es muy importante empezar a trabajar pronto y decir, mira, yo sé que me voy a sentir completamente mal, ¿no? En una situación así y quiero sentirme pues con respeto, ¿no? Ante lo que necesito. Yo creo que ahí sobre todo la escucha. La escucha en ese momento, porque hay muchos prejuicios en la sociedad todavía, y creo que en algunos sentidos van a más en algunas cuestiones respecto a lo que debería ser la maternidad. Tanto en un extremo lado como en el otro, eso, ¿no? Es. Y hay mucha polarización, y creo que justamente lo que necesitamos, lo contrario, es escuchar y acoger, porque en ese proceso cada madre hace su aprendizaje. Y sí es verdad que en los grupos en los que estoy hay muchas madres que quizá en el último momento de la gestación o al comienzo del posparto tienen esa idea de, bueno, yo voy a estar nada más, voy a intentarlo, y a lo mejor llegan a los 4 meses, que es cuando llega ahí la espada de la reincorporación al trabajo, y dicen, es que ahora me he enganchado, es decir, es que ahora soy yo la que está disfrutando y lo que no quiero es que estamos en el mejor momento. Es decir, y se genera ahí un conflicto diferente con el que no contaba, pero que realmente se ha permitido vivir un aprendizaje.
y madres que a lo mejor han sabido, bien acompañadas en ese sentido, si no han podido dar esa lactancia natural, compensarlo a través del vínculo de muchas otras formas, pero que siempre todo es compensable y acogible, por decirlo de alguna forma, en este ámbito. Y con todo esto que hemos hablado, Juanma, a mí me parece que sería importante que hablásemos un poco de las implicaciones biológicas para la salud, ¿no? y emocionales, de lo que significa esto para el bebé y la mamá, ¿no? la lactancia. Porque de alguna manera siento que, como hemos hablado, que la cultura nos ha llevado a que haya una cultura del biberón, a hacer de la tribu. Eran intereses que venían a lo mejor de otro tipo de cosas que no son lo que necesita a lo mejor un ser humano. Quizá este conocimiento también, ayuda, ¿no? Nos ayuda a poder tomar decisiones, más basadas a lo mejor en lo que resuena con nosotros o lo que resuena con el bebé, o simplemente, aunque resuene, podemos decidir una cuestión opuesta, ¿no? Pero conociéndolo y lo que dices tú, si le voy a dar biberón, a lo mejor puedo compensar esa parte, ¿no? Del vínculo con otra cosa y nos va fenomenal, ¿no? Pero conociendo lo que significa. Porque es cierto que hay cada vez más estudios, ¿no? En los que sí que hay implicaciones claras a nivel biológico, de la salud y emocionales, de lo que implica la lactancia tanto para el bebé como para la mamá en un montón de cosas. No sé si nos quieres contar algo desde ahí, porque sé que sabes mucho en esto. La verdad es que cada vez van saliendo más estudios mejor hechos, porque es verdad que es que la investigación en lactancia es reciente, no se lleva tanto tiempo haciendo, pero, por ejemplo, respecto al bebé, todo lo que es esta vinculación desde un principio, todo lo que es la alimentación también con la leche natural, con la leche materna, la leche humana, facilita, por un lado, el mejor desarrollo de los tejidos, especialmente, por ejemplo, a nivel digestivo, la tolerancia a alimentos, que, por ejemplo, con la leche de fórmula, por muy mejorada que cada vez está, no se consigue esa digestibilidad, por decirlo de alguna forma, y esa tolerancia. Después, a nivel respiratorio, hay menos infecciones respiratorias. A nivel de otitis también, otitis media principalmente. A nivel metabólico parece que hay menos probabilidad de obesidad infantil en el futuro. Es decir, que hay como beneficios a corto plazo, más derivados de lo que es la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento, y también esta programación que se lleva a cabo dentro del organismo del bebé va a repercutir en que en el futuro también tenga una mejor preparación para todo lo que venga a nivel metabólico. Y en el caso de la madre, pues es verdad que habitualmente los pospartos son más llevaderos, porque favorece el tema de la contracción del útero y entonces disminuye el riesgo de hemorragia o de anemia. Entuertos, que se llaman, ¿no? Que tiene un nombre muy feo. Pero los entuertos sí se dan, porque el entuerto precisamente es la contracción para evitar la hemorragia, o sea que esa molestia sí se da. Pero es más facilitadora, ¿no? Lo Eso que dicen. Es como que es más natural y más... Facilita la regeneración del útero posterior al parto. Entonces, en cierto modo, aunque pueda ser ciertamente molesto el tema de esas contracciones, pero al final es una forma natural de evitar un sangrado. Y también sobre la salud de la mujer se ha visto influencia en temas, por ejemplo, la osteoporosis, el cáncer de mama también, que tienen, y por ejemplo, el control de enfermedades como la diabetes también en la mujer y otras enfermedades metabólicas. Entonces es verdad que hace poco le escuché a una compañera también de lactancia que me gustó, y es que muchas veces tendemos como a vender, hacer el marketing de la lactancia materna como si fuera un añadido, y realmente quizá lo que habría que, en cierto modo... Espera, que se nos escucha en el fondo algo, no sé si es algo nuestro, que se oye un poco raro. A ver, perdona, sí. Se escuchaba algo que no sé bien si está bien, pero yo creo que sí, que ya estamos bien. Entonces, comentaba que hace poco con una compañera hablaba de que tenemos la tendencia últimamente como a hablar de los beneficios en positivo siempre de la lactancia materna, como si fuera un añadido, como si fuera un plus, cuando realmente nuestra programación y a nivel evolutivo de donde venimos es eso, es decir... Eso es lo natural, diríamos. Es lo natural, es decir, tenemos que creernos como humanos lo natural, quizá porque estamos muy desconectados de nuestra propia esencia. Y necesitamos datos que al final nos reafirman esa parte. Creo que ayudan por el tipo de sociedad en la que estamos, pero yo creo que también invitaría a una reflexión más profunda de
necesitamos justificaciones para poder conectarnos con lo que instintivamente saldría. Claro, sí, porque al final a veces puede despertar, pero también puede llevar a la exigencia, ¿no? Por otro lado. Entonces tiene un doble filo, ¿no? Ahí está. Que el conocimiento puede ser muy mental y nos puede despertar y decir, esto conecta con mi instinto y tiene un sentido, pero por otro lado también puede conectar con, parece que es así, ¿no? Y esto que comentas creo que es importante, porque muchas veces cuando también nos aferramos a la lactancia materna muy desde la exigencia y desde la obligación, casi estamos originando más daño, porque el vínculo se daña en ese sentido. Porque ese estrés que hay de fondo se va a comunicar también hormonalmente a través de la leche y sobre todo de ese hábitat que no va a ser tan seguro, porque hay una expectativa, no hay un disfrute de aquí a ahora. Entonces, por eso yo creo que al final está muy bien saberlo, pero en el momento es un camino individual de por qué quiero seguir haciendo lactancia. Y normalmente esa parte de disfrute, más allá de los beneficios, que es por ambas partes, tiende a ser la razón que más engancha. La clave, ¿no? La clave. Oye, Juan Mara, escuchándote, ¿qué te llevó a ti a conectarte tanto con este mundo? Que eso no te lo he preguntado, pero me ha venido... Pues, yo como siempre digo que la vida me pone y yo me voy dejando. Porque hay menos hombres que están dedicados al mundo de la lactancia y yo siempre he sentido una gran sensibilidad, ¿no?, en ti, y por eso quería traerte al programa y es como, no es muy habitual. Entonces, bueno, todavía me gusta más, ¿no?, saber. Pues la verdad es que, a ver, es un campo en el que llevo de lleno ahora casi 4 años. Y lo que me llevó aquí fue la curiosidad de lo que yo me encontraba en mis sesiones de musicoterapia. Es decir, trabajaba ya con madres con bebés y es verdad que era muy curioso que en las sesiones grupales, que era para hacer tribu, en cierto modo era para trabajar desde otro lugar ese vínculo con la tribu y con el propio bebé, pues a los 10-15 minutos de cualquier actividad musical los peques necesitaban rápidamente volver a la teta. Es decir, era su lugar seguro, cargaban pilas, yo digo, están ahí reponiéndose, se echaban una mini siesta de 5 o 10 minutos y después volvían, estoy hablando de bebés de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y volvían después a la carga tan contentos y pegaditos a su madre. Entonces, me gustó mucho también las percepciones que las madres compartían en el grupo a través de las canciones y quise formarme simplemente por conocer más. La cuestión es que la vida, pues eso, te va enganchando y me fascinó. Me conectó también con mi anterior dedicación, que era la odontología, que yo la tenía y la tengo bastante relegada todavía, pero fue una forma de comprender, una comprensión integral de lo biológico, de lo instintivo también, de lo emocional y a través de una compañera que ya tenía un grupo organizado me ofreció el poder colaborar con ella y ahora mismo pues es una actividad que todas las semanas tenemos principalmente un grupo online, también algún asesoramiento individual, pero un grupo online que realmente es una mezcla entre apoyo a la lactancia con la parte técnica, podemos decir mecánica, y después la acogida emocional, que al final es la que envuelve todo y muchas veces se deja o se aborda una parte o no se aborda la otra, pero el conjunto es lo que permite muchas veces el que la mujer pues también entre a expresar aquello que muchas veces es inconfesable para ella y que esto lo permite. Y como hombre te reconozco que me siento aún extraño, no porque precisamente he sido muy bien acogido siempre. Es decir, esto es un trabajo que he tenido que hacer conmigo mismo de sentirme un intruso en el mundo femenino, pero como veo que no me echan, digo, yo continúo y profundizo. Y me abren la puerta. Y te digo, buscan, ¿sabes? Debe ser así que no que me algo tengo pasa. que ir. Algo Sí. pasa ahí. A mí me interesa mucho esto también que estabas diciendo, ¿no? Que existen dificultades mecánicas que te has encontrado, ¿no? Y que pueden hacer mucho daño en esos primeros meses. Y que incluso tú con tu anterior profesión, ¿no?, de odontología, pues que te has encontrado algunos ejemplos concretos que te han ayudado, ¿no?, a entender muchas cosas y a acompañar muy bien. Cuéntanos. Pues si es así, hay especialmente las principales dificultades suelen ser de las madres, en la parte más mecánica suelen ser
el agarre, lo que es la colocación del bebé de una forma adecuada para que la boca haga la succión. Es verdad que la mayor parte de profesionales sanitarios, si no hemos tenido una formación específica, no tenemos ni idea. De hecho, ni los ginecólogos, Ni ¿verdad? los ginecólogos. Uh-huh. Y matronas sí, pero también no todas, depende. Sí. Y si no están formadas en lactancia, a lo mejor tampoco. Bueno, yo tengo una experiencia que me ha dicho mucha gente, ¿no?, en consulta. La frase de cada persona que entraba en la habitación me decía una cosa diferente, ¿no? Imaginaros. Esta frase creo que hay que enmarcarla porque creo que todos la hemos escuchado en este ámbito y es cierto. Es cierto y es penoso a la vez. Es decir, que porque creo que ahora sí hay muchas opciones de formación en este ámbito y aparte muy bien estructuradas. Es decir, que y con buenos profesionales. Y con conocimiento que se sabe, o sea, que está basado en... Y con evidencia en ese sentido, evidencia científica detrás. Y es cierto que aún profesionales muy cercanos a este ámbito dan respuestas muy confusas que al final hacen mucho daño. Entonces, el tema del agarre, que podría ser algo aparentemente sencillo, es verdad que hay que aprenderlo también. Es decir, ahí la función de la tribu es importante y como no la tenemos, pues... Pero después hay un problema que tiene que ver, quizá por mi trayectoria con donde yo vengo, que es lo que se llama el frenillo lingual, la anquiloglosia en plan más técnico, y que simplemente es un tejido que en el desarrollo de la lengua, por debajo de la lengua, no se ha disuelto, no ha desaparecido completamente. Ha habido como debería haber habido una reabsorción de ese tejido, una eliminación para facilitar la movilidad total de la lengua y sobre todo en los niños, en los varones, bastante más que en las niñas, no se produce. No está, o sea, hay una base genética, hay una parte hereditaria importante. La cuestión es que, bueno, tradicionalmente se dice que las matronas antiguamente se dejaban la uña de un dedo del meñique habitualmente muy larga y con esa uña cortaban por rutina en el momento del nacimiento cualquier atisbo de frenillo que quedara en los bebés. Entonces era un asunto como que no generaba una cuestión importante porque es verdad que el sangrado es mínimo, no produce tampoco mucha historia. Y ¿qué ocurre? Que la cultura del biberón, en cierto modo, la forma de colocar la boca del bebé es diferente, con lo que también produce alteraciones en el crecimiento de la cara, problemas dentales, ortodóncicos, todo lo que viene después. ¿Qué ocurre? Que este problema se pasaba por alto y a lo mejor con la alimentación complementaria o después en la época ya del habla, del aprendizaje del lenguaje, se notaba alguna dificultad al hablar, pero no había surgido en un principio. A medida que ha ido volviendo la lactancia materna, cada vez es más frecuente y es el tema de moda. Es decir, ahora mismo en el ámbito de la lactancia todo el mundo habla de la anquiloglosia. ¿Qué ocurre? Que yo mismo sufrí el tema, es decir, yo hace año y medio pues me diagnosticaron una apnea del sueño, que es algo frecuente en la etapa adulta, pero un poco por mis características biológicas no era como muy habitual, y porque yo quise investigar, dije, a través de una logopeda y de un cirujano maxilofacial accedí a ello, y yo tenía frenillo lingual, no muy marcado, evidente, sí. Muy marcado, pero lo suficiente como para producir dificultad respiratoria por la noche. Entonces, claro, me operé, viví la experiencia y en la propia rehabilitación me pude dar cuenta en mi propia percepción lo que significaba tragar de otra forma, respirar de otra forma, y esto lo trasladé a todas las dudas que a la vez me llegaban en los grupos de lactancia con el tema del frenillo. Y poder entender también problemas como los cólicos que se forman en los bebés por la entrada de gases, el agotamiento del bebé al hacer el agarre porque no puede hacer una buena succión. Se cansa. Y hay pocos profesionales que sepan valorarlo. Cuando es algo, o sea, no es algo tan fácil de valorar, pero dentro del ámbito se podría. Y en cierto modo te das cuenta de la impotencia de las madres que realmente van de profesional a profesional. Ellas quieren, sus peques no aumentan de peso, se producen otras alteraciones y muchas de ellas abandonan la lactancia porque no ha habido un buen acompañamiento. Entonces, algo que podía ser, dices, como una lengua, puede conllevar una alteración tan grande al final en lo que puede ser a nivel emocional por lo que supone, a nivel de crecimiento en el bebé, después en sus problemas de quizá de alimentación. Y de estrés, ¿no? En el momento, ¿no? Que no coge peso, que bueno.
y a largo plazo. Ujú. También problemas de apnea, problemas respiratorios, etcétera. Entonces, esto es una parte que yo creo que es un ejemplo, pero que ahora mismo es el que está más de moda. Y a mí me ha reconectado y me ha reconciliado con la odontología. Digo, desde aquí se pueden hacer cosas. Claro, y como dando toda esa información, ¿no? También para las madres. Eso es. Da una tranquilidad, ¿no? Saber que es normal, que necesita tal, pues vamos a probar esto o esto otro, ¿no? También. Eso es. Es verdad que aquí el trabajo en equipo, por ejemplo, también con los fisios, con los fisioterapeutas pediátricos, es muy importante y cada vez esa figura también aumenta en lo que es el acompañamiento durante la etapa de lactancia. Y son geniales porque al final es cada uno desde donde ve para hacer un equipo que permita que el engranaje vaya de la mejor forma y madre y bebé puedan seguir conectados. En esto que hablábamos también de que como no hemos tenido tribu, pues necesitamos también estos conocimientos. Yo escuché un estudio muy interesante en un zoo que había unos gorilas que no conseguían tener el buen, o sea, que se le morían las crías porque no sabían darles de mamar y que se metieron gente que estaba trabajando, grupos de lactancia con ellos y aprendieron, ¿no? Qué bonito. Eso es. Sobre todo curioso. Los primates. Claro, los primates es así, ¿no? Es que tenemos que aprenderlo. Es verdad que en el momento en el que hacemos clic, es decir, lo vemos, algo se conecta. Y qué tranquilidad también, Sí. ¿no? Saber que, bueno, pues que se puede aprender, ¿no? Que no tenemos por qué saberlo, que ni Ahí los, está. ¿no? Que es ni un primate, ¿no? Sabe que también lo puede perder si no lo ha visto, ¿no? Por eso hay la guía del bebé, es decir, lo que el bebé va diciendo y después el apoyo de otras madres que hayan pasado por la experiencia y el naturalizarlo ayuda mucho. Hay una expresión que a mí me gusta porque dices, al principio es un poco calvario si no ha habido como un agarre inicial correcto. Pero después es verdad que madre y bebé hacen el pino con la teta y bueno, se habla del tetrasutra, Sí. lo llaman ahí un poco porque es verdad que son las posiciones más insospechadas donde ya existe una conexión y todo funciona. Y todo fluye, ¿no? Al final. Y ahora quiero que nos hables un poco como musicoterapeuta. Juanma, me gustaría que nos hablases de esa relación entre la música, la voz y la lactancia, porque ahí haces un recorrido, ¿no? Y una conexión muy importante. Cuéntanos. Pues realmente la voz, en este caso, es una forma de conectar con el propio cuerpo y de poder escucharnos, de poder sentirnos. Pero además también, en el caso de una mujer embarazada, es una forma ya de vinculación durante toda la gestación. Es decir, la voz humana a la que un bebé está acostumbrado desde que nace es la de la madre. Con lo cual, ya cuando esté en esta dimensión, como yo digo, en este mundo, le va a resultar totalmente familiar. Va a cambiar un poco ahí la percepción. Sí, de que está dentro, ¿no? Y fuera, Eso pero la reconoce. Y incluso reconoce la del padre también. Es decir, que... Entonces, la vinculación a través de la voz como elemento ya de familiarización entre los dos es importante. Pero cuando además la madre puede expresar a través de esa voz lo que siente profundamente, que es un poco en los grupos de lactancia, lo que, sobre todo ya en la segunda parte de los talleres, cuando ya hemos soltado físicamente, hemos hecho, como yo siempre digo, el ganso, hemos hecho canciones más activas, pero llegan los momentos de recogimiento, los peques están ya también más hacia adentro, más de recoger el mimo, y es un momento en el que, pues cantando, por ejemplo, y preguntando a la madre, ¿y qué sientes cuando ves los ojitos de tu peque? Simplemente con eso es como que las madres conectan realmente con su sentir, empiezan a llorar, pero llorar de amor. Y pueden expresar, Y pueden ¿no? expresarlo cantando, porque a lo mejor si estás con la guitarra de fondo, pueden empezar a poner palabras a lo que sienten por su peque, a pesar del agobio que pueden estar viviendo. Que eso es importante, es decir, yo creo que estamos acostumbrados a polarizarnos y yo creo que aquí es una forma de abrazar la ambigüedad. Es como decir al peque, hay momentos donde te mataría porque ya no sé qué hacer, pero en el fondo te quiero. Y el decirlo, integrar, ¿no? Integrarlo, cantándolo, mientras estás viendo al peque y el peque te mira como diciendo que estás hablando de mí, es mágico para las madres, porque al final resulta muy sanador también el que no haya juicio, pero que lo puedan expresar desde un lugar también lúdico.
Además es integrar un poco esas dos partes, ¿no? Pues la mente me dice no puedo más, pero es que luego hay una parte más profunda que es que no puedo dejar de quererte, ¿no? Al final, Ahí está. ¿no? Es como integrar la mano derecha e izquierda, ¿no? Un hemisferio y otro, o un cerebro profundo y otro, ¿no? Eso es una es. integración total y es entregarse al otro tal cual es, ¿no? Sin ocultar ninguna parte, porque la parte que se quedaría oculta al final llegaría de otro modo, ¿no? Sale y se ve. Y los pequeños tienen el detector especial, o sea, Claro. lo van a ver. Entonces es como desarmar, como rendirse ante todo lo que hay y yo creo que es sanador para ambas partes. A mí esto me recuerda mucho, Juanma, cuando yo estoy en consulta, como trabajo mucho con niños, y hay momentos en los que yo pido a los papás, ¿no? que entren conmigo y hablamos, ¿no? de algo que hemos trabajado en la sesión juntos, y yo pongo palabras, son palabras que las entienden los padres, pero a lo mejor un niño de 7, 8 años, quizás son palabras un poco complejas, yo tengo una manera de comunicarme muy clara, pero bueno, es en este nivel, ¿no? que estamos hablando ahora. Y entonces es muy curioso porque los niños lo que hacen es que acaban mirándome, dejan lo que estaban haciendo, ¿no? y se quedan como muy atentos, como si para ellos tuviese sentido. Yo a veces que les pregunto, ¿y tiene sentido esto que estoy contando a tus padres? Y hacen así con la cabeza, como sí. ¿No? Es como qué curioso, ¿no? Porque no están entendiendo en realidad todos los conceptos más racionales, ¿no? Están entendiendo algo profundo, ¿no? que se está transmitiendo. Sí. Y eso les da tranquilidad. Yo creo que los niños tienen una conexión, bueno, todos la tenemos, pero yo creo que la tenemos muy guardada, una conexión más espiritual. Yo creo que es una conexión con la trascendencia. Quito la palabra espiritual, aunque me gusta y me siento bien cómodo con ella, pero con esa trascendencia de comprender más allá de las palabras, más allá del pensamiento. Y yo creo que sí captan los significados, porque incluso, fíjate, cuando te comentaba lo de las canciones, que son peques que a lo mejor tienen 9 meses en algunos casos, como máximo suelo alcanzar hasta el año. Y cuando se quedan escuchando es la misma expresión que tú dices, es decir, ahí es más difícil, pero están pendientes de qué dicen sus madres, sus padres, y como que cuando ya han escuchado lo que dicen, venga, vale, o sea, se acercan en plan como diciendo, venga, ahora me parece bien lo que has dicho. Es como que captan el mensaje profundo que hay más allá de la palabra. Claro, y además fijar esto que estamos hablando, lo que ocurre en el piel con piel, ¿no? Y en el contacto con el pecho materno, ¿no? Que tiene que ver con que siento tu sistema nervioso. O sea, son capaces de sentir el sistema nervioso más que un adulto que se ha desconectado, pero la piel es el sistema nervioso de un ser humano. Y nota si está tranquilo, si no está. Y bueno, de hecho, la gente que da masajes habla mucho de esto, ¿no? Como los receptores están abiertos o están cerrados, ¿no? Y esto lo notan los niños, Totalmente, ¿no? Totalmente. Es así, es tal cual. Y es instintivo. O sea, y nosotros creo que cuando nos vamos reconectando como adultos también lo notamos. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que la mente no nos deja muchas veces, pero si conectamos con esas sensaciones, yo hablo mucho de las tripas. La tripa me dice y es como muy instintivo. Si me puedo abrir, si no me puedo abrir, si puedo confiar o no confiar. Y no tengo motivos racionales. Pero algo me dice y generalmente cada vez que voy permitiendo más eso me voy dando cuenta que había un motivo de fondo, pero que se captaba sin que estuviera la mente por medio. Bueno, y hay veces que ocurren cosas como muy simbólicas, ¿no? También con la comida, ¿no? Como estábamos hablando, y el afecto, ¿no? Cómo lo relacionamos de manera natural, o cómo fue, ¿no? Cómo empezábamos a comer o no comer, o cómo estaba nuestra madre de angustiada, ¿no? Y cómo lo podemos reproducir, ¿no? También todo eso nosotros. Totalmente. Esto que comentas me conecta con lo que es, al habernos desprogramado tanto, y tampoco percibir en nosotros como adultos muchas veces señales de saciedad, señales de apetito real. Conectarnos con eso, ¿verdad? Es verdad que por ejemplo, la cultura del biberón, como decíamos antes, el biberón, la leche de fórmula, tiende, por decirlo de alguna forma, como a cebar. Es decir, es como... Tienes que llegar a estos miligramos o estos, no sé cómo se llaman. Y no nos guiamos de lo que el bebé necesita o nos pide. Con la lactancia natural es verdad que esas señales como que se reprograman y nos sería más fácil también, si las mantenemos, que se autorregulara el propio bebé. Pero igual que como adultos nosotros podríamos hacerlo, pero es un aprendizaje también con todo lo que es la cultura gastronómica y todo lo que es la asociación con la parte emocional, difícil, pero ahí estaría. Y ahí me viene una cuestión también que asociada a la lactancia, que es el momento del destete.
es como el tema, el destete, en muchas mamás que sobre todo cuando tienen quizá otro hijo al que quieren dar también lactancia y sienten que el anterior o el primero, el que fuera, en el orden que fuera, comienza a demandar más. Y claro, ahí es donde también tenemos otra frase, que es que la lactancia no es el alimento, porque en un crío de 2-3 años es cierto que como alimento físico, pues pierde importancia respecto a la alimentación habitual, pero es una forma de comunicación entre madre e hijo. Entonces, hay muchas dudas muchas veces de decir, pues voy a comenzar el destete, lo voy a quitar, y es justamente en el momento en el que hay más demanda, ¿no?, de emocional. Si de repente viene un bebé nuevo, quizá no es el mejor momento, ¿no? Entonces, el hecho de permitir también que la madre pueda expresar qué sensaciones le está ocasionando y desde ahí un poco reducir la presión y generar formas alternativas ¿no? Claro. de vincularse. De darle otra cosa hasta que él suelte, ¿no? Porque hasta que poco a poco eso es. Claro. Y claro, ahí es donde también, claro, es una asociación muy en esos momentos de quiero la teta por la ansiedad que tengo, que es lo que me va a calmar. Claro. Entonces hay esa asociación de cuando tengo ansiedad, cuando necesito estar aquí. Quiero ser pequeñito también, ¿no? Otra vez estoy más regresivo porque esto de crecer es durísimo, ¿no? Y necesito esa parte más regresiva de volver ahí, ¿no? A ese lugar. Entonces, y quizá no lo podemos dar de otro modo, ¿no? Eso es. El hecho de poder establecer como una transición de formas alternativas de afecto, de generar comunicación para facilitar ese destete y que no haya una vinculación tan clara con la parte de afecto-alimento en un momento dado, porque puedo seguir alimentado y puedo seguir recibiendo emocionalmente, amor. Eso es. Yo creo que esto es muy importante porque en muchos momentos viene como esa parte como más práctica, ¿no? De quiero ya, ¿no?, quitarle esto, y es como, bueno, ¿no? Es como a mí me pasa en la consulta que me dicen, quiero que mi hijo quítale esto, ¿no? Y es como vamos a darle, y cuando le demos lo que necesita, soltará eso, ¿no? Porque eso solo es un síntoma de algo importante que está intentando recibir y lo está buscando, y eso es una sabiduría natural y vamos eso a ver es. cómo lo puede recibir, ¿no? Porque lo está asociando solo a tomarlo, ¿no? De alguna manera. Y entonces, Juanma, ya que nos quedan poquitos minutos, ¿qué te gustaría expresar a la sociedad, a los profesionales y a las familias desde aquí? ¿Algo que te gustaría? Pues principalmente creo que yo recomendaría, porque para mí me sirvió mucho, la primera vez que acudí a un grupo de lactancia, simplemente como observador. Y fue con un grupo de la Liga de la Leche, que son grupos gratuitos y tienen distintos grupos en cada ciudad y distintas periodicidades, pero se puede acceder directamente. Entonces, poder recoger con el menor sesgo posible las percepciones, cómo se vive la lactancia en distintos momentos, cómo están los peques, cómo van también hermanos mayores que también... Y abrir la mirada a esta parte de la vida humana que en cierto modo negamos como sociedad. Y desde ahí dejar que nos resuene. Es decir, también qué queda de nosotros si lo vivimos o no lo vivimos y cómo nos sentimos en ese lugar, si nos desconecta o no nos desconecta. Simplemente ese ejercicio sería una forma creo que de aprender a reconectarnos con un componente totalmente humano, genuino, que es nuestra llegada al mundo y nuestra necesidad en ese momento. De alimentarnos. De alimentarnos en todos los sentidos. Y que realmente creo que estamos en una sociedad, como decía también antes, que ni al comienzo ni al final son las etapas que menos cuidamos. Y es donde más vulnerabilidad sentimos. Pero más acompañamiento necesitamos, ¿no? Ahí está. Y oye, Juanma, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé además que tienes un canal de YouTube, que con esta voz tan bonita que tienes, cuentas cosas muy interesantes. Dinos un poquito para que te pueda encontrar la audiencia. Pues tengo una web que se llama Sencillamente Ser. Qué bonita. Poniendo en Google Sencillamente Ser es lo primero que va a salir porque es lo más fácil, y a través y también poniendo lo mismo en YouTube se puede encontrar. Entonces, es verdad que estoy aumentando ahora mismo la cantidad de vídeos con carácter divulgativo, con todo lo que es tema de apego, con todo lo que es tema de música,
Y también pues comparto lo que es la actividad de acompañamiento que hago, tanto a nivel grupal como individual. Pues muchísimas gracias. Gracias pues a ti. Ya llega nuestro momento del final y hoy, que no podía entrar nuestra sección de Bhagavatu dando su nota, se me ha ocurrido que como siempre nos acompaña con sus canciones, hoy que el programa va un poco de calma, de paciencia, de conectarnos, ¿no?, con nuestro interior, creo que algo de lo que hemos estado hablando es esa paciencia, ¿no?, que nos cuesta mucho llevar a cabo, y entonces vamos a pedir que nos pongan esa canción de Bhagavatu sobre la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? Yo no lo sé, solo sé que hay veces en que no puedo esperar. Y haga lo que haga, desespero y me altero. Haga lo que haga, desespero y me altero. La paciencia es el arte de esperar, el mapa del tesoro, la ciencia de la paz. La paciencia es el arte de esperar, el mapa del tesoro, la ciencia de la paz. ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? La ciencia es descubrir, la ciencia es practicar, la ciencia es aprender cómo es esto de esperar. La paciencia es el arte de esperar.